Saludos amigos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Y en este video vamos a comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Las religiones del mundo podrán manejar la realidad ovni? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en este video. Como ustedes saben, nosotros hemos hablado de esto hasta la saciedad y creemos que no todas las religiones del mundo o las denominaciones cristianas o las comunidades de fe podrán sobrevivir a la realidad ovni. Creemos que muchas religiones llegarán a desaparecer y nuevas religiones nacerán. La mayoría de las religiones del mundo actuales y sus feligreses, sus seguidores, sus creyentes, no podrán manejar la realidad ovni. Todo su sistema de creencias será destruido. Habrá una gran histeria colectiva en el mundo. Habrá pánico masivo, violencia en las calles y muerte. Las presuposiciones religiosas de muchos caerán como un castillo de naipes, como un juego de Jenga. Será un profundo shock ontológico, un psychological breakdown. Provocará un psychological breakdown en mucha gente. La psique de los fanáticos religiosos, personas hiperreligiosas, se verá afectada, perjudicada, ya que todo lo que han creído, todo lo que le han enseñado en los catecismos, en las escuelas dominicales, en sus iglesias, en los estudios bíblicos, todo eso que han aprendido y creído como la verdad a lo largo de toda su vida, será puesto en duda. ¿Sabes? Será un shock ontológico. ¿Qué es un shock ontológico? Es el estado de verse obligado a cuestionar su propia cosmovisión. Millones de personas en el mundo, billones de personas en el mundo, entrarán en un estado de shock ontológico cuando estén frente a frente a la realidad ovni. Habrá histeria colectiva, caos, violencia, locura en las calles. Algunos dirán, Vadillo, no creo que eso llegue a suceder. Espere y verá. Espere y verá. Cuando existe temor, miedo a lo desconocido, la gente entra en pánico. Les da miedo, se llenan de terror. Hemos visto manifestaciones de histeria colectiva a lo largo de la historia, donde mucha gente ha muerto. Una realidad tan grande como lo es la ovni, que trasciende nuestra cosmovisión antropocéntrica de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, de lo que es el hombre, de lo que es Dios. Claro que nos va a impactar. Dentro del cristianismo existen grupos religiosos que ven estas
manifestaciones del fenómeno ovni como algo falso, como algo que no es real, como fake, como engaños para manipular a la gente a que deje de creer en Dios. Hay otros grupos que dicen sí, existe algo, le prestan atención, pero dicen que son obras del diablo, que son engaños del diablo. O sea, le agregan un elemento sobrenatural a lo que los otros grupos pues dicen que es el mismo hombre inventando. Estos dicen que es el diablo, que son cosas del diablo, que eso que usted ve en los cielos manifestándose son demonios, son espíritus inmundos. O son hologramas del proyecto Bluebeam o son demonios. Esa es la explicación que dan estos grupos ante la realidad ovni. Para ellos es imposible de que exista otra forma de vida inteligente aparte de nosotros. Para ellos es imposible que existan seres biológicos, no humanos, con una capacidad intelectual igual o superior a la nuestra. Para ellos el hombre es la corona de la creación. El hombre es el centro del universo. El hombre es lo más grande que hay. Por lo tanto, es imposible que haya algo superior a nosotros que forme parte de la creación divina. Se aferran a ciertas ideas y ciertos conceptos que aprendieron en sus denominaciones, en sus grupos religiosos. Y tienen esa mentalidad. Habemos otros creyentes en Dios, en Cristo, que tenemos una mentalidad más abierta en este aspecto. Y consideramos que el fenómeno ovni, la realidad ovni, está estrechamente relacionado y vinculado con las religiones, con la espiritualidad, con lo que nosotros llamamos Dios, o lo que llamamos ángeles. Y lo vemos como lo mismo que dentro de la religión se llama el mundo espiritual, pues lo vemos de la misma forma. O sea, una relación es lo mismo, pero con una nomenclatura distinta, con diferente nombre. Pero es la misma vaina. O sea, hay varios cristianos, teólogos, pastores, que han tenido experiencias con este fenómeno, que han visto cosas, que han visto seres. Estamos hablando de pastores presbiterianos como Barry Downing, como Cayo Fabio, ministros bautistas, pentecostales, evangélicos, católicos, ortodoxos. De todas las denominaciones cristianas han habido un grupo selecto de personas que han tenido experiencias con esta realidad ovni. Y estos son los que tienden a ser un poco más abiertos que aquellos que pertenecen a un grupo fundamentalista, a un grupo fanático, o sea, que no admite, un grupo cerrado, que no admite que esto sea real. ¿Y qué sucede? Estas personas cierran sus oídos, tapan sus oídos, cierran sus ojos y no quieren hablar de esto. Cada vez que uno le presenta estas cosas, ellos optan por ridiculizar lo que uno está diciendo, tratan de ignorar el tema, guardan silencio. Porque en su mundo solo existen ellos y Dios, nada más. Nada más.
No existe nada más. Lo que ellos aprendieron en su iglesia es la verdad absoluta, inequívoca. Entonces ellos se autoengañan psicológicamente en una isla mental, ya que se aíslan de estos temas y viven una fantasía religiosa, donde ellos son el centro de atención. ¿Sabe? Viven en un matrix, viven en una cajita mental, en una burbuja. O sea, están así, plegados, arrasmillados. Rabasoca talabashenda la basaya, jojo, rabasoca lía soja la basaya, y ramazo kia soja. Y pegan a ser así. Mira qué espiritual soy, mira mi espiritualidad basada en hacer así, balbucear disparates. Otros, como los grupos reformados o calvinistas, pues comienzan a asumir una personalidad del siglo XVI, tienden a creerse puritanos, a creerse escoceses, ingleses de aquella época, se dejan las barbas, se la pasan obsesionados con libros del siglo XVI, los himnos, las confesiones, y esa es su espiritualidad. De ahí no salen. De ahí no salen. Y creen que están en la verdad. Otros se creen judíos cuando no lo son. Se ponen kipás, tocan shofares, besan indumentarias porque las consideran especiales. ¿Ves? En ese autoengaño psicológico, en ese delirio, en esa fantasía, creen que están en la verdad. ¿Y qué sucede? Va a suceder algo. Va a suceder algo. Escuche bien, lo estamos diciendo. Va a suceder algo muy pronto, donde estas personas que asumen y presuponen tener la verdad tendrán un shock ontológico. Un shock ontológico. Se verán obligados a cuestionar sus propias creencias y su propia cosmovisión. Y es ahí donde los huevos se van a poner a peso, como diría el invader número 1. Ahí es que se va a ver si realmente esta gente tiene la verdad o no. Van a entrar en un estado de shock. No van a poder asimilarlo. Si esto no puede ser. Esto tiene que ser obra de Satanás. Esto tiene que ser del diablo. Esto tiene que ser el proyecto Bluebeam. Esto tiene que ser hologramas. No puede existir seres extraterrestres. No pueden existir aliens. No puede existir nada de esto. No, no. Y van a empezar a gritar. Van a empezar a mecerse, a hacer así. No, 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 no. Y van a empezar a llorar. ¿Sabes? Van a buscar respuestas a sus pastores. Pastor, dígame la verdad. Dígame, ¿qué es esto que se está viendo en el cielo, pastor? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos ovnis? ¿Qué son estos seres? Usted me dijo que eso no era real, que la Biblia no hablaba de esto, que cuando la Biblia hablaba de seres extraños eran alegorías, eran símbolos, eran figuras literarias o hipérboles. Usted me dijo que eso no era real, que no podía tomarse literal esas cosas, pastor. ¿Qué es eso entonces que se está manifestando allí? ¿Qué son esos seres? ¿Por qué? Son seres físicos, biológicos, de carne y hueso. ¿Qué es eso, pastor?
Si somos los únicos, usted me enseñó toda mi vida, desde que soy pequeña en la escuela dominical, que somos la corona de la creación. Entonces, ¿de dónde salen estos otros seres? Y ahí es que van a llegar a los cuestionamientos y los pastores van a sentir una presión como nunca en su vida la han sentido. Y estos grupos pentecostales y dispensacionalistas que están obsesionados con el rapto pretribulacional, de que en cualquier momento suena la trompeta, de que nos vamos, ¿qué van a hacer cuando tengan ese shock ontológico y vean estos seres con sus propios ojos? Van a decir, pero ¿dónde quedó el rapto? Me quedé. ¿Por qué Cristo no vino a llevarme? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me voy? ¿Dónde está la trompeta? ¿Por qué no ha sonado? Me quedé. ¿Qué pasó? Y la gente le va a preguntar a Gabito, Gabito, tú me dijiste que nos vamos. ¿Por qué no nos vamos, Gabito? ¿Por qué no nos fuimos? ¿Qué son esos seres que están allí en el Congreso? ¿Qué son esos seres que están caminando por allá afuera? ¿Qué son esas luces? ¿Qué son esos ovnis? Los demonios no tienen carne ni hueso. Entonces, ¿qué es eso que está allí? Y no van a saber qué responder. Y ahí es cuando ellos van a entrar, también sus líderes religiosos, en crisis nerviosas, van a entrar en un psychological breakdown, van a entrar en una disonancia cognitiva, en una crisis existencial, en un ontological shock. O sea, va a haber un revolú. Va a haber un revolú porque ellos mismos no van a tener respuesta para sus feligreses. Lo único que les han enseñado es que todo eso es del diablo. ¿Qué respuesta le vas a dar? Una respuesta detallada, específica. ¿Qué es eso que está allí? No tienes respuestas. No las vas a tener porque toda tu vida te engañaste pensando de que eso no era real. De que es imposible que exista eso. Entonces ahí tú vas a ver que mucha gente en esa crisis existencial van a cuestionar a Dios, van a cuestionar a Cristo, van a cuestionar su fe y muchos de ellos van a abandonar su fe. Dejarán de creer en Dios, dejarán de creer en Cristo por culpa del silencio de sus pastores y por las mentiras que sus pastores les enseñaron, ocultándoles la verdad sobre el fenómeno ovni. Y serán millones de personas en el mundo entero que estarán en esa situación. Habrá una apostasía tremenda. Por eso es que mencionamos al principio de que muchas religiones del mundo dejarán de existir. Y otras tendrán que modificarse. Todas tendrán que modificarse a la realidad ovni. Tendrán que integrar la realidad ovni a su sistema de creencias para poder seguir existiendo. Porque de lo contrario llegarían a su final. Y muchos movimientos religiosos van a desaparecer porque no pueden integrar la realidad ovni. O sea, sería el final del cesacionismo, del preterismo, sería el final del pentecostalismo, tendría que ser modificado, o a ciertas ideas del pentecostalismo, de la teología reformada, del calvinismo, muchas cosas, muchas religiones tendrían que adaptarse a la realidad ovni. De lo contrario, desaparecerán. Desaparecerán. ¿Qué explicación van a dar los reformados a esto? Paul Washer, ¿qué va a decir a esto? O sea, ¿cómo Carlos Cruz Moya, acá en Puerto Rico, los presbiterianos, cómo él va a responder a esa realidad? Ya que Carlos Cruz Moya dice que el fenómeno ovni no existe y que los extraterrestres no existen. O sea, ¿cuál va a ser su respuesta a la realidad ovni? O sea, decir que no existe no va a cambiar la realidad. Autoengañarse a sí mismo no va a cambiar la realidad de que eso está ahí. ¿Qué va a decir el doctor Enuel Hernández, quien fue testigo del fenómeno ovni? ¿Qué va a decir Will Graham, que dice que no existen estas cosas? ¿Qué va a decir Néstor Díaz,
¿Qué va a decir todos estos otros líderes que usted ve por ahí en las redes sociales de los supuestos reformados? Carlos Veloz, toda esa gente, ¿qué ellos van a decir ante esto? O sea, se van a quedar desarmados, se van a quedar sin respuesta. Porque ignoraron el tema, trataron el tema ovni como un elefante rosado en el cuarto. Sabían que estaba ahí, pero ellos prefirieron guardar silencio, taparse los oídos, cerrar los ojos, ignorar el tema, evadirlo. Y habrán unas consecuencias por haber hecho eso. Unas consecuencias que podrían llevar al final de sus ministerios, al final de su religión, a la desaparición de su sistema de creencias, ¿sabe? Al fin del cristianismo como lo conocemos hoy. O sea, nacerán nuevos movimientos religiosos. Estuve viendo por ahí de que hay una secta ufológica de Israel, los raelianos. Pues esta gente lleva muchos años con esta cuestión del fenómeno ovni y la religión. Y este profeta llamado Israel, un señor allí de Francia, que decía que ellos lograron clonar a un ser humano y que a través de la clonación es que uno obtiene la inmortalidad y un sinnúmero de cosas. Pues, ¿qué sucede? Ese tipo de sectas o de movimiento religioso cultico van a ganar seguidores porque integran el fenómeno ovni a su sistema de creencias. Y los demás grupos religiosos que no integran la realidad ovni van a desaparecer. Por eso es que muchas de estas sectas ufológicas van a ganar popularidad y notoriedad en el futuro. O sea, la que ustedes pensaban que estaban locos, que está, mira, pues mira, estos son los que ahora van a tomar fuerza. Porque ellos integran la realidad ovni. O sea, que ellos siempre creyeron que había algo extraterrestre, que había algo fuera de nosotros. Entonces, los reformados, los calvinistas, toda esa gente se van a quedar sin nada. Entonces, los pentecostales que decían que estos extraterrestres eran demonios únicamente, pues también tendrán sus problemas. Entonces, nuevas religiones van a surgir basadas en el fenómeno ovni también. Nuevos movimientos religiosos, una especie de ecumenismo quizás pueda surgir entre líderes prominentes del cristianismo, del islam, del budismo, del hinduismo y creen una nueva religión mundial basada en el fenómeno ovni. Claro que sí puede suceder. Creo que eso va a suceder. Creo que va a surgir una nueva religión ecuménica global centrada en el fenómeno ovni, con el Vaticano, ciertos grupos liberales del Vaticano, el catolicismo, de todo eso, y harán una nueva religión o varias religiones. O sea, van a surgir nuevas religiones, van a desaparecer otras religiones. ¿Sabe? Este fenómeno ovni, esta realidad ovni, va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. En el siglo XXI o el siglo XXII, ¿ves? Dependiendo cuándo se dé el gran contacto, la gran revelación, la gran manifestación oficial, la confirmación. Todavía no sabemos cuándo va a suceder esto. Pero, o sea, va a crear un momento trascendental. El impacto será sin precedentes. Porque esto nunca se había visto. En 2000 años de historia o más, 3000, 4000 años atrás, nunca se había visto algo así. ¿Sabe? Y en una sociedad globalizada como la que tenemos hoy, con una cosmovisión, con un sistema organizado, social, psicológico, religioso, económico, todo eso va a cambiar para siempre, una vez se dé el gran contacto. O sea, se va a dar. ¿Y cómo las religiones van a manejar esto? Ahí está la pregunta. No sabemos. Yo creo que muchas de ellas no van a poder lidiar con esto. Otras van a tener que adaptarse o buscar, mira, en los textos sagrados, habla de estos seres, posiblemente estos seres que habla la Biblia, pues sean estos extraterrestres que vemos hoy. Los musulmanes pues tienen a los jinn que podrían utilizarlos como explicación a la realidad. El budismo también tienen otros seres, el hinduismo tiene un sinnúmero de seres que podrían categorizar con el fenómeno ovni. ¿Ves? Todas estas otras cosas, seres submarinos, seres extraterrestres, seres interdimensionales. ¿Ves?
entonces cuadrar todo, armonizar todo en su sistema de creencias, porque de lo contrario se acabó. Y eso nosotros lo hemos dicho hasta la saciedad. Si el cristianismo no tiene una respuesta al fenómeno ovni, se desaparece. Si la Biblia, que es la base del sistema de creencias del cristianismo, no ofrece una respuesta a la realidad ovni, el cristianismo desaparece. Sería el fin de todo el cristianismo. Usted dirá, no, eso es una falacia. No sea morón. Si la base de tu sistema de creencias, que tú asumes y presupones que posee la verdad de Dios revelada, y no dice nada sobre el fenómeno ovni, entonces, ¿de qué palabra de Dios estás hablando? ¿De qué revelación estás hablando? Porque las implicaciones teológicas, ontológicas, que tiene la realidad ovni sobre el cristianismo y las demás religiones, es demasiado grande. ¿Sabe? Estamos hablando de algo que puede destruir el cristianismo como lo conocemos hoy. Y tendría que surgir un nuevo cristianismo distinto, integrando el fenómeno ovni a su sistema de creencias. Sería el fin de un cristianismo y el surgir de otro cristianismo. El fin de una iglesia y el nacimiento de otra iglesia. Escuche, preste atención. O sea, nosotros no estamos aquí hablando disparates o tirando balas al aire. Hoy compartimos en la comunidad del canal una presentación de un historiador de religión donde habló de estos temas. O sea, del impacto del fenómeno ovni en las historias de la religión. Lo compartimos en la comunidad del canal, para los que quieran verlo. Una conferencia que se hizo en el pasado mes de noviembre por la organización Soul. Estuvo Jacques Vallée, estuvo Avi Loeb, estuvo Gary Nolan, estuvo Diana Pasulka, estuvo David Grosh, estuvieron Christopher Mellon, estuvieron un sinnúmero de personas, académicos, militares, científicos, estuvieron allí hablando del fenómeno ovni y de sus implicaciones en el mundo pronto. O sea, ¿qué van a hacer? Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en YouTube, en las redes sociales, en los grupos evangélicos, los supuestos teólogos? Peleas entre católicos y protestantes. Discusiones sobre soteriología de que si la salvación se pierde o no, que si la salvación es por fe o por obras, que si la mujer puede ser pastora o no, que si el análisis morfosintáctico de la gramática, de que si la hermenéutica, que si yo no sé qué. O sea, se ponen a pelear por cosas que ya empachan. Porque llevan más de 500 años con la misma cantaleta. Y no se van a poner de acuerdo. No quieren prestarle atención a los asuntos que realmente son importantes hoy en día, como lo es el fenómeno ovni, como lo es el transhumanismo, como lo es la ingeniería genética, como lo es la exploración espacial. Esos son los temas que deberían estar tratando y dejarse de pendejadas que nunca van a poder ponerse de acuerdo. Sí, y lo digo así, pendejadas, sandeces, porque están con lo mismo una y otra vez y desarrollan unos trastornos psicológicos obsesivos que están todo el tiempo ahí, debatir, y debaten lo mismo, que si el Papa, que si esto, que si lo otro, y el tema ovni ahí. El tema ovni gigante, ahí grande, a ver cuándo van a meterle mano a eso. Y están escondidos, culipandeando, huyéndose como cobardes. Le tienen miedo el cuco, el ovni es el cuco de ellos. El cuco, los tienen barrados, los tienen con diarrea, con mariposas en el estómago. No quieren bregar con el fenómeno ovni. Pero el shock ontológico se avecina. El shock ontológico se avecina, viene bajando, es inminente, se acerca cada vez más.
Y ahí es que ellos van a tener que bregar con esto, quieran o no. Quieran o no, van a tener que bregar con la realidad ovni. ¿Y qué van a decir? Van a aparecer neófitos e ignorantes. Y nadie les va a prestar atención porque no van a dominar el tema. No van a dominar el tema. Sus supuestos credenciales, su supuesta erudición, sus supuestos niveles intelectuales de pensamiento sofisticado van a valer mierda. Nadie les va a hacer caso porque no dominan el tema, ignoraron el tema, son unos ignorantes del tema y van a quedar en ridículo. Y otros serán los que la gente escuchará. Aquellos que ustedes ridiculizaron, aquellos que ustedes se burlaron, son los que la gente va a escuchar. Así que pónganse bien los cinturones, porque nos avecinamos a una montaña rusa de emociones con el fenómeno UAP, el fenómeno ovni. Así que eso es lo que tenía para hoy. La pregunta, ¿las religiones del mundo podrán manejar la realidad ovni? Yo creo que la mayoría no. Algunos grupos ya se están adelantando. La Iglesia Católica ya está preparando gente. El doctor Paul Thigpen, Diana Pasulka, Daniel Sheehan. Hay grupos católicos que ya están prestando atención al tema ovni. La Iglesia Luterana, la Iglesia Ortodoxa, movimientos ecuménicos de una mentalidad abierta están explorando el tema. Los supuestos eruditos académicos, creyentes, evangélicos, fundamentalistas, siguen culipandeando y siguen delirando con el siglo XVI hasta que les explote el cheribón en la cara. Así que unas nuevas religiones van a surgir, otras van a colapsar. Otras religiones podrán adaptar el fenómeno ovni a su sistema de creencias, otras desaparecerán porque no podrán. Eso es lo que tenemos que decir al respecto de esto. Bueno amigos, me voy. UAP for Life. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más.